La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por estar acá conectados con nosotros. Soy el pastor de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Así que les invitamos, ¿verdad?, para que usted se conecte con sus amigos y que nos preparemos para escuchar la palabra poderosa que va a cambiar, que va a transformar y que va a sanar nuestras almas. Y ¿por qué no decir también nuestros cuerpos? Y voy a presentarles en este momento, mientras tanto, a uno de nuestros hermanos, mi hermano Ramiro Cabrera, que él acaba de sanar de cáncer. Yo miré su decadencia física, ¿verdad? Cómo cuando lo atacó el cáncer, cómo quedó él, pero gracias a Dios, él nos va a platicar acerca de lo que Dios hizo en su vida. Así que pongámonos cómodos y vamos a escuchar este testimonio, pero enseguida de este testimonio entramos al mensaje de la palabra del Señor. Preparémonos, que Dios los bendiga y nos vemos en un instante. Dios les bendiga, hermanos, gracias por estar con nosotros en este hermoso día. Hoy tenemos algo muy especial, hoy vamos a compartir un testimonio de vida donde nuestro Señor Jesucristo se glorificó a través de una sanidad. Y trajimos a nuestro hermano Ramiro Cabrera, que nos va a compartir un poco de ese tremendo testimonio y que nuestro Señor Jesucristo se glorificó en medio de su vida, y no solo de él, sino de toda su familia. Y estamos agradecidos, y ahí vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir a nuestro hermano Ramiro que nos dé un saludo, y ahorita vamos a entrar de lleno a lo que es su testimonio. Amén. Gloria a Dios. Dios nos lo bendiga, mis hermanos. Estamos aquí con el propósito de dar testimonios de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y queremos saber que este testimonio pues sea de bendición para aquellos que estén pasando por alguna prueba, por alguna lucha, por alguna enfermedad, que Dios haga la obra también, así como la hizo en mí. Amén, amén. De eso se trata, hermanos, de que se den cuenta de que hay un versículo que me gusta que nuestro hermano va a compartir, y ese versículo habla acerca de la afirmación que hay en creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que en estos momentos, hermanos, vamos a entrar de lleno, pero quiero que nuestro hermano nuestro hermano Ramiro nos ayude con ese versículo, y de ahí vamos a entrar al testimonio para que usted escuche las grandezas de nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. En Lucas 1:37 dice, en el nombre de Jesús, dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén. La palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que como hay otro versículo que nos dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Así que, pues, adelante, porque no hay nada imposible. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, y de eso se trata en estos momentos. Amén. Entonces vamos a entrar de lleno al testimonio de nuestro hermano, y me gustaría preguntarle, antes de que le sucediera esta enfermedad, ¿cómo era su vida? En cortas palabras, hermano. Amén. Por la vida de nosotros, pues como todo mundo, me imagino, ¿verdad?, como toda familia trata de hacer lo posible por estar lo mejor. En ese tiempo, pues nosotros estábamos aquí de Ujieres, y pues bueno, llegó el día en que pues empecé a sentir un dolor, ¿verdad?, como en una muela. Oh, mire, sí, eso es lo que nos gustaría que nos compartiera. ¿Cómo usted se dio cuenta, o cuáles fueron los síntomas que usted se dio cuenta que tenía? Pues usted está hablando de un dolor, pero cuando uno va al doctor es cuando le dan otros resultados. ¿Nos puede compartir, por favor? Amén, sí, hermano Juanito. Mire, la cosa pasó así de que, una vez más le digo, ¿verdad?, cuando yo empecé a sentir ese dolor, teníamos una ida a México, supuestamente nosotros, ¿verdad?, estábamos ya para irnos a México. Y como todos hacemos, ¿verdad?, que siempre de que hay una muela, como sale más barato, trata uno de irse según a México. Cuando yo comencé a sentir, dice mi esposa, me daba como lata, ¿verdad? Y dice mi esposa, pues te habías de esperar, dice, ya vamos para México. Dice, allá te la sacas, ¿verdad? Si es una muela. Bueno, llegamos allí, y pues al día siguiente me fui luego al pueblo de donde nosotros vamos. Y ya fui allí, y el doctor me dijo, mira, vienes con una infección.
traes una infección y entonces no te la puedo sacar. Tenemos que darte un antibiótico para sacarte, para que te baje pues la infección. Pues así fue pasando, ¿verdad? Y ya se llegó el día en que me terminé el antibiótico y fui con el doctor y me dice, no se te bajó nada, ¿verdad? Entonces ya me dice él, dice, pues esto es raro, dice que no se te haya bajado, dice, te voy a mandar a hacer unas radiografías. Pero nosotros ya teníamos el día siguiente la salida para acá, le digo, no voy a poder. Digo, por la razón de que yo ya me regreso para Estados Unidos otra vez. Como traíamos la familia de las escuelas. Cuando llegué aquí me fui luego al doctor, ¿verdad? A un doctor, al dentista, pues como le llaman uno aquí. Y ya miramos, y lo mismo me dio también antibiótico. Me dio también un antibiótico y también no bajó nada. Así fue pasando el tiempo, me dieron como 2 o 3 veces antibiótico y nada, no bajó nada. Entonces la doctora me dice, bueno, vamos a hacer algo, dice, te voy a sacar la muela. Dice, porque allí es donde hay que ver qué es lo que va a pasar. Y fue la manera que me sacó la muela, y la muela, en vez de cerrar, como debe de cerrar toda, me imagino, todo lo que está bien, pues cierra lo normal, aunque me imagino que dure tiempo, pero esto no. Esto se fue haciendo como un volcán. Se fue haciendo una flor, abriendo más y más para los lados. Entonces ella ya fue cuando ella me dijo, pues, verdad, que no era normal. Me mandaron con un especialista, y ella me mandó con un especialista, pues, en todo eso, ¿verdad? Y el especialista también me miró y ya dijo, mira, estos casos tuyos no me había tocado mirarlo, no lo había mirado, dice, pero lo que vamos a hacer es una biopsia, dice, para mandarla y a ver qué es lo que nos va a enseñar. Pues así pasó el tiempo, hermano Juanito, cuando esperamos los resultados de la biopsia, pues allí fue donde nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque me dijo que regresáramos, que él me iba a llamar cuando tuviera los resultados. Entonces fuimos nosotros cuando él tuvo los resultados, y lo primero que nos dijo, pues ahí fue donde nos dimos cuenta en la biopsia que era cáncer en el hueso, pues. Amén. Para nuestros hermanos que nos están mirando, el cáncer que le dio a nuestro hermano es el que llaman el cáncer carcoma. del carcoma, ¿verdad? Amén, el sí. que da en el hueso. Amén. Que se va comiendo todo el hueso y las muelas se van cayendo, se van aflojando. Amén, amén. Hermano, ya que se enteró usted de la noticia esta, porque es una noticia Amén. fuerte, ¿cuál fue sus batallas o cuál fue una batalla mental que usted luchó durante este cáncer? Si nos gusta compartir con nosotros. Amén. Amén, hermano Juanito. Pues no fue fácil. La primera noticia, yo pienso que a todo mundo le cae como un balde de agua que le avientan, ¿verdad? Porque nadie se espera la noticia de esa manera. Uno siempre va, pues, nunca me imaginaría yo que me iban a decir que era un cáncer, pues, ¿verdad? En el hueso. Y pues bueno, parece que de allí salimos, me recuerdo que salimos con mi esposa, ella andaba conmigo, y parece que íbamos pisando en altos y en bajos, ¿verdad? Porque recuerdo que ni siquiera le dijimos ya al doctor nada sino que pues la noticia fue fuerte luego, y le dicen a uno. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que pues como le digo, ya trabajábamos aquí en la iglesia y pues ya conocía del Señor también, y eso nos ayudó mucho, de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando salimos, mi esposa, yo recuerdo que iba detrás de mí nomás, me decía, llora, ¿y ahora qué? Le digo, pues ahora en las buenas y en las malas tenemos que seguir al Señor. No por esta noticia nos vamos a quedar que, pues no. Le digo, no, en las buenas y en las malas, le digo, así como dijo Job, dice, en las buenas y en las malas tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Y vamos a confiar que Él nos va a poner los medios, Él va a poner todo y el Señor nos va a sacar adelante. Mire, gloria a Dios, hermanos, esto es una invitación a todos aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, que están pasando una situación así de difícil. Entreguemos nuestras vidas y nuestras cargas, y va a ser más ligera, y vamos a mirar cómo Dios se glorificó en la vida de nuestro hermano. Pero antes de eso, hermano, ¿cómo fue su recuperación? ¿Cuánto tiempo duró su proceso de este cáncer que usted pasó? Amén, hermano Juanito. Pues sí, mire, cuando nosotros comenzamos el proceso que me estaban dando, cuando nosotros fuimos a los doctores, ¿verdad? Porque de allí siguió el proceso de ir al doctor. Y fue un proceso para ir preparando para la operación, ¿verdad? Porque tenía que ser una
una operación donde a mí me quitaron el hueso, ¿verdad? Me removieron todo este hueso de aquí, o sea, me abrieron desde aquí hasta por acá, sí. O sea, la piel le echaron para atrás, me quitaron la lengua, ¿verdad? La lengua estuvo también en un refrigerador, algo así. Y pues fue difícil, ¿verdad? Porque la noticia que nos dieron, pues, me estaban diciendo que podía perder el habla, podía perder el movimiento de las manos, y gracias a Dios que mire, la estoy moviendo. El doctor me dijo, el 100% de esta mano no la vas a mover, eso tenlo por seguro que no la vas a mover, pero mire, gracias a Dios que aquí está. Entonces fue un proceso largo, ¿verdad? A mí me dieron ¿cómo se dice? Como un diagnóstico de que yo iba a durar 40 días en el hospital, ¿cómo se dice? Cuando está uno en recuperación. Sí, en recuperación. Amén, y lo más que duré fueron 8 días, parece que 8 días. 8 días por la gracia del Señor. Amén. Y pues la recuperación ha ido siendo, pues poco a poco, ¿verdad? Porque todo esto fue, pues, vamos a decirlo así, una recuperación lenta. Porque aparte de eso, bueno, pues, como les digo, siempre confiando en Dios, confiando que el Señor estaba haciendo la obra, ¿verdad? Me decían muchas cosas los doctores siempre le van a decir lo peor. Sí. Pero como le digo, yo siempre ponía al Señor, le decía, Señor, oye lo que me están diciendo, yo siempre en mi mente, Señor, oye lo que me están diciendo, yo creo en ti, confío en ti, que tú nos vas a sacar y que tú que tú ya me sanas. Yo siempre declaraba que ya era sano, yo siempre lo declaraba. Amén. Miren, usted declaraba eso, y a veces muchos de nuestros hermanos, Dios nos habla a nuestras vidas por mediante de un sueño, por mediante de una oración, mediante de una cita bíblica, amén, ¿verdad? Que tú ya estás sano, pero yo quiero que usted nos comparta un poco cuál fue su experiencia, que Dios le dijo que ya estaba sano, porque muchos de los que nos están viendo a lo mejor han tenido esa experiencia, pero como usted dijo en el versículo, no hay nada imposible para Dios cuando uno cree en lo que Dios le ha dicho. Por favor. Amén, hermano Juanito, pues una vez más, ¿verdad? Pues yo digo que aquí el que hizo la obra todo completito fue el Señor Jesucristo. El Señor usó todos los medios, ¿verdad? Porque cuando yo estaba pasando el proceso, lo que yo hacía, siempre agarraba y me iba a las alabanzas, ¿verdad? Y en las alabanzas me hablaba el Señor. Me decía, mira, leproso, ¿verdad? Me decía, mira, si sané al leproso que tenía lepra, si sané a Lázaro. Me daba varios versículos. Entonces yo siempre creía, yo siempre he creído y siempre he creído que Dios tiene el poder, porque vemos muchos versículos, muchos testimonios en la Biblia donde el Señor hacía sanaciones, ¿verdad? O sea, yo me agarraba de todos ellos y de esa manera Dios me iba hablando y era la manera que yo me fortalecía. Yo no me quedaba, ¿verdad? Siempre que iba yo al doctor, siempre oraba, Señor, que lo que yo vaya a donde vaya, que lo que los doctores me vayan a decir, que sea lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Que seas tú el doctor mío, no ellos, yo no confío en ellos. Yo confío en ti, Señor, le decía siempre, pero antes siempre hacía mi oración, me pasaba. Cuando yo me sentía mal, que me sentía así como decaído, siempre ponía mis alabanzas y hasta que me llenaba. Amén, amén. Me recuerdo que usted hace tiempo me compartió un sueño donde Dios le reveló que estaba completamente sano. No sé si gustaría compartir. Gloria a Dios, hermano eso, Juanito. ¿Verdad? Mire, en el sueño ese fue cuando me sacaron cuando salí del hospital. No había salido, sino fue de la cirugía. Oh, mire, si vamos allí, vamos a decirlo así. A mí me operaron un día viernes. Yo entré a las 6 de la mañana del viernes y la operación duró por ahí me entregaron por ahí como a la 1 de la mañana del sábado. O sea, duró 20 y tantas horas la operación. Amén. Entonces, yo recuerdo que, pues, dicen que mis pulmones, como duré mucho tiempo en la cirugía, los pulmones se hicieron muy chiquitos, se bajaron de a tiro, que no había nada de a tiro y se llenaron todo. Y no sé qué es lo que pasa, pero de a tiro se apagaron. Entonces pasó así, hermano Juanito, que cuando el día sábado yo sentía que me estaba ahogando, ¿verdad? Porque ya ve que tienen las computadoras ellos, donde ellos ya no lo cuidan a uno acá, sino ellos todo el tiempo están viendo las computadoras. Y yo lo veo de esta manera, que Dios lo hizo como con un propósito para que mirara las grandezas del Señor, ¿verdad? Que Él tenía el poder.
Entonces yo sentía que todo estaba bien, me decían que todo estaba bien, en sí yo estaba bien de conocimiento, todo estaba bien, consciente de todo. Entonces, por ahí como eso de las 2 de la tarde, recuerdo que fue el sábado, yo sentía, pero como yo no podía hablar porque me habían quitado la lengua, sí. Entonces yo sentía que algo estaba pasando en mí, yo sentía que mi cuerpo se iba como inflando, como algo raro, sí. ¿Verdad? Algo muy, muy raro. Y yo le decía a mi esposa, trataba de decirles que chequearan qué era lo que estaba pasando. ¿Verdad? Entonces, cuando yo sentía que ya no podía, que me estaba como ahogando, porque yo digo que era, como me pusieron la respiración, a mí la artificial aquí en el cuello, aquí fue donde me la pusieron, ¿verdad? Y le ponen un tubito, y ese yo me imagino que se les tapaba. Amén. Entonces, en ese momento llega una persona, llegan unos, pues ya ve que lo van a visitar a uno al hospital, y llega una pareja y pues miraron lo que estaba pasando, ¿verdad? Que yo les decía que miraran, que no era normal, pero como no podía decirle a palabras, pues trataba de hacerles saber, yo solo sentía lo que estaba pasando, y ellos decían que todo estaba bien en los aparatos que ellos tienen. Pues mire, hermano Juanito, que allí, ¿verdad? Cuando llegó esa pareja, pues gracias a Dios que también son cristianos, ¿verdad? Entonces, en ese momento se pusieron a orar, pero lo curioso aquí de que le digo que yo ya, cuando yo ya no sentía ya que ya mi cuerpo, yo lo sentía como inflado. Entonces yo nomás cerré mis ojos y le dije al Señor, Señor, pues, si la voluntad tuya es que yo me vaya, pues en tus manos me encomiendo. Y recuerdo que nomás cerré mis ojos, cerré los ojos. No, amén, amén. Esas son las maravillas que Dios hace. Cerré mis ojos, hermano Juanito, cuando le dije al Señor, Señor, pues en tus manos me encomiendo. Si la voluntad tuya es que yo me vaya de aquí, le digo, pues en tus manos pues me pongo. Cuando yo dije esas palabras, empezaron, yo oía que estaban ellos orando, ¿verdad? Los oía porque yo cerré mis ojos. Y yo escuchaba lo que yo digo, que yo escuchaba la persona que estaba orando a la hermana, habla inglés, y yo lo oía, todo lo que ella estaba diciendo, yo se lo oía en español. Entonces, cuando la oración iba ya, me imagino que unos 3 minutos de oración, yo nomás miré un resplandor que se hizo de un lado a otro, así como que yo ya no estaba allí, yo miré un resplandor grande, como rayos de luz, grandes, y en medio de ese resplandor así se vino se levantaron como puras, como figuras de personas, pero yo no les miraba el rostro. Y se vinieron todas esas, yo así como en el resplandor los miré que se vinieron todos derechitos a donde yo estaba, en la cama donde yo estaba. Cuando terminó la oración, abrí yo mis ojos y ya no tenía nada. Y eso que me estaba ahogando ya estaba limpio, limpiecito. De allí para acá, el Señor fue donde me dijo, está sano. Porque desde allí para acá comenzaron a desconectar aparatos que yo no necesitaba, todo lo que me tenían conectado. Allí fue la grandeza de Dios, que de allí para acá fue donde yo confié más en Dios, que de allí todo lo que me decían los doctores, les decía, digan lo que digan, el Señor ya me sanó, ya me sanó, ya me sanó. De allí para acá pues ya no hubo una lucha fuerte, ¿verdad? Porque yo ya sabía que Dios me había sanado allí. Desde ese momento el Señor me quitaron todas las medicinas. Entonces cuando llegaban las doctoras siempre Dios me dijo, mantente listo. Amén. Aquí lo importante es que de allí yo sentí la sanación. De allí para acá no más medicinas, yo no ocupé medicinas de nadie. Nunca me dieron ya más medicinas, hermano. Gloria a Dios, qué hermoso, mire qué hermoso. Ahora por último, hermano Ramiro, me gustaría que usted le compartiera unas palabras a aquellas personas que están pasando por alguna situación similar, parecida, o no solo eso, porque usted tuvo un gran apoyo que fue su esposa, que fue su familia. ¿Qué le gustaría compartir a nuestros hermanos que están pasando una situación una situación similar?
Amén. Pues lo que yo pudiera compartirles, ¿verdad? Es primeramente que tenga uno fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios. Agarrarnos de las promesas, que se agarren de las promesas de Dios, ¿verdad? Porque para Dios, como dijimos una vez más, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Yo creo que aquí cabe también, como le digo, el apoyo de la familia, si tienen familias, a que apoyen a los enfermos, ¿verdad? Cuando estén pasando por allí, que tengan fe, que tengan confianza y que crean siempre en el Señor Jesucristo. Amén, que Él al final Él tiene la respuesta. Amén. Pues Dios es grande, mi hermano Juanito. A Dios hay que mirarlo como el Todopoderoso, no hay que mirarlo como un Dios chiquito, ¿verdad? No hay que mirar que cuando le digan, no, pues no, hay que mirarlo como el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que no hay nada imposible para Él. Entonces, pues eso sería lo que les puedo decir a los hermanos, a las hermanas, ¿verdad? Que tengan fe, que tengan fe. Hermanos, miren, nuestro hermano compartió algo muy hermoso. A lo mejor hay muchos hermanos que nos están viendo que todavía no entregan su vida al Señor Jesucristo y están pasando por una situación difícil. La palabra de Dios nos dice, venid a mí todo el que esté cansado y trabajado, yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Dios por medio de este testimonio se glorifica y Dios quiere glorificarse en la vida de cada uno de ustedes. Solamente tienen que hacer una decisión, aceptarlo en su corazón, pero no solo eso, vivir en fe. Gracias, hermano Ramiro Cabrera. Un saludo a su esposa Mari, que siempre ha sido un apoyo para él y a toda su familia. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios, gracias a Dios por ese precioso testimonio del hermano Cabrera. Nos deleitamos y nos damos cuenta de la grandeza de Dios, cómo Dios puede cambiar y transformar y sanar a una persona, no importa su situación. Así que le damos gracias a Dios. Y bueno, vamos ahora a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Acuérdese que en este día, ¿verdad?, vamos a estudiar un tema un poquito más enfocado al liderazgo. Hoy quiero hablar de las funciones del líder y de las funciones del pastor y el liderazgo bíblico. Funciones del pastor y el liderazgo bíblico en la iglesia. Y voy a leerles algunas porciones de la palabra del Señor. Esperamos que todos pongan mucha atención y vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 18. Tome su Biblia y vamos a leer qué dice la palabra del Señor, cómo podemos hacer que funcione una iglesia de lo mejor, y si usted pone mucha atención va a ser de mucho apoyo para su iglesia donde quiera que usted esté o escuche este mensaje. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 18 versículo 13: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés con todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos viene a mí, y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, y enseña las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo este pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieses y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
Bueno, esperamos y hayamos entendido realmente un poquito este versículo que acabamos de leer. Aquí dice la palabra del Señor de las funciones del pastor y las funciones de liderazgo de la iglesia. Sabemos que Dios a través de la historia nos deja bien patentado los pasos para poder tener éxito en la vida espiritual. Y aquí tenemos a Moisés, ¿verdad? Realmente que Moisés quizás había sido un líder en el mundo, ¿verdad? Pero no era un líder espiritual. Y Dios lo empezó a instruir, lo empezó a enseñar. Dice la Biblia que Moisés se levantaba desde la mañana hasta en la tarde a arreglar los asuntos de los hermanos que venían a pedir consejo. Y tenía tanta gente que desde la mañana, dice la Biblia, hasta en la tarde no paraba de dar consejo y la gente estaba haciendo fila. Entonces llega realmente su suegro Jetro y le dice: ¿qué es lo que estás haciendo con este pueblo? Mira, si tú sigues de esta manera liderando, vas a desfallecer tú y va a desfallecer también todo el pueblo, se te va a desesperar. Escucha lo que te voy a decir y que Dios te dé sabiduría en esto. Y dice la palabra del Señor que entonces su suegro, a través del mensaje que le traía de parte del Señor, porque este era un mensaje de parte del Señor, dijo: está tú por el pueblo. Y aquí le habla de dos cosas que él tenía que hacer muy importantes. Oye ahora mi voz, te aconsejo y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Esto significa intercesión, significa oración del pastor. Y luego también dice: y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer, y enséñales las leyes. Entonces, aquí tenemos tres cosas. Moisés tenía que interceder delante de Dios por el pueblo. Y no solamente eso, él tenía que enseñarle los estatutos, enseñarle los mandamientos, las leyes, y mostrarles el camino donde deben de andar. Dice: los asuntos más delicados, o sea, los asuntos más pesados, te los van a traer a ti. Pero vas a distribuir la carga sobre todos los líderes que vas a escoger para que ellos te ayuden a poder arreglar los asuntos más pequeños, y tú te dediques a la palabra, a la oración, y solamente cuando venga un asunto de muerte, un asunto muy grave, entonces lo vas a resolver tú. Ese fue el oficio, ese fue el lugar donde Dios le dijo a Moisés que debería de estar. Igual pasó en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva nosotros podemos ver en el capítulo 6 del libro de los Hechos que hay un versículo. Este capítulo nos instruye acerca de las funciones del pastorado y las funciones del liderazgo. Y dice ahí la palabra del Señor en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguémosle este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Aquí tenemos una vez más que había demanda de parte de la congregación hacia los apóstoles, y entonces ellos tuvieron una junta y dijeron: no es justo que nosotros dejemos lo más importante, que es la palabra y la oración, para servir a las mesas. Entonces vamos a delegar y vamos a escoger 7 varones de virtud para que ellos atiendan a las mesas y nosotros nos podamos dedicar al ministerio de la oración y la palabra. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Este es el trabajo realmente de los miembros y de la iglesia. Por eso, si usted es una persona que no es pastor, pero es un miembro de una iglesia, o quizás no es líder, bueno, todos nacimos con la capacidad de ser líderes, pero no todos ejercitan el liderazgo, sino que hay personas que no se atreven y toda la vida son seguidores, aunque todos somos líderes, hermanos. Dios busca líderes. ¿Por qué busca líderes? Porque los líderes son los que van a llevar adelante la tarea.
Los líderes son aquellos que van al frente, que van, hermanos, dando visión, que van dando esperanza al pueblo. La Biblia está llena de líderes, pero también hay liderazgos malos en la Biblia y también liderazgos buenos en la Biblia. Los liderazgos malos hay que evitarlos. Los liderazgos buenos hay que seguir su ejemplo. Los líderes verdaderos, hermanos, están difíciles para encontrar, pero sí los hay. Mucha gente está buscando líderes. Muchos grupos buscan líderes. ¿Para qué? Para que los guíen, para recargar sus temores, porque ellos no se atreven a enfrentar la vida solos. En la historia bíblica, Dios ha buscado líderes desde el principio. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 22, versículo 30 nos dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Fíjese que Dios está buscando líderes para que se pongan a favor de los hombres. Dice: busqué un líder para que hiciera vallado, para que se pusiera a favor de la tierra, pero no lo encontré. Hermanos, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, cuando viene el fuego? ¿Sabe qué hacen los bomberos? Hacen un vallado, recogen toda la basura, hacen un camino y limpian la tierra para que el fuego no entre y destruya los demás acres. Por eso dice el Señor: busqué líderes para que hicieran vallados, porque Dios estaba enojado con el hombre y dijo: si hubiera un líder que intercediera, un líder que se pusiera entre la brecha, que un líder hiciera brecha y que orara a mí, yo los libraría, pero no encontré ningún líder. Así que Dios está buscando líderes, hermano, y no porque realmente seamos líderes, no quiere decir que no vamos a cuidarnos en el liderazgo, porque hay líderes que después de haber sido escogidos por Dios, líderes buenos, hermano, se descuidaron y Dios los tuvo que desechar, como en el caso de Saúl, que dice la Biblia que Dios escogió a Saúl, Dios lo promovió, Dios lo ungió, pero Saúl falló, hermanos, aleluya, y él fue desechado del liderazgo. Por eso es que Dios busca líderes, pero líderes que se cuiden, líderes espirituales. Entonces, mire, hay dos clases de liderazgos opuestos. Me estoy refiriendo al liderazgo espiritual y el liderazgo secular. El liderazgo espiritual es muy diferente que el liderazgo secular. Por eso tenemos que tener cuidado cómo lidiar en un grupo, cómo lidiar en la iglesia. Por ejemplo, el líder secular confía en sí mismo, pero el líder de Dios confía en él, en Dios. El líder secular es arrogante y ambicioso. El líder espiritual es humilde. El líder del mundo le gusta que lo promuevan. El líder de Dios le gusta obedecer a Dios. El líder del mundo es independiente, pero el líder de Dios depende del Espíritu Santo. El líder del mundo es imitador de los grandes. El líder de Dios imita al Señor Jesucristo. El líder del mundo busca recompensas. El líder de Dios busca amar a Dios. Gloria a Cristo Jesús, porque está agradecido con Dios. Ahora, ¿cómo tú estás liderando? Probablemente esto sea: ¿por qué estás fracasando en el liderazgo? Porque quieres liderar al estilo del mundo. Te pregunto, ¿confías en ti mismo o confías en Dios? ¿Eres arrogante y ambicioso o eres humilde? ¿Estás esperando que todo el mundo te obedezca o eres una persona que da ejemplo? ¿Eres independiente o dependes del Espíritu de Dios? ¿Eres imitador de los grandes o imitas al Señor Jesucristo? Si vives buscando recompensa, no es ese el líder que Dios está buscando. El líder no busca recompensa, el líder sirve por amor a Dios y por agradecimiento, haya o no haya recompensa. La Biblia nos enseña que cuando Dios encuentra un líder, un hombre conforme a su corazón y que se dispone a servir, a poner su voluntad en las manos de Dios, Él puede usar su potencial de una forma ilimitada, inimaginable. Y vamos a mirar algunos líderes, por ejemplo, que Dios usó. Por ejemplo, empezamos con el líder Moisés. ¿Quién era Moisés realmente? Moisés no era aquel gran hombre que realmente era una persona muy preparada espiritualmente, porque cuando Dios llamó a Moisés, él mismo dijo: ¿quién soy yo
para que vaya a sacar a tu pueblo. En Éxodo 3:11 dice, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Entonces él tenía temor, él dijo, yo no soy nadie, ellos no me van a creer. Si usted sigue mirando la historia, él dice, ellos no me van a creer, nunca fui buen orador, no soy yo un hombre de fácil palabra, puedes enviar a otro. Pero Dios, hermano, realmente había escogido a Moisés. Moisés era un hombre torpe, Moisés era un hombre que no podía comunicarse con la gente. Moisés era un hombre que dudaba, él decía, ¿quién soy yo? Pero sin embargo, finalmente se puso en las manos del Señor. Y mire todo lo que Dios hizo a través de Moisés, hermanos, aleluya. Porque cuando te pones en las manos del Señor, mire, Moisés fue un libertador de más de 1 millón de esclavos por el poder de Dios, hermano. Cuando un hombre, hermano, se pone en las manos del Señor, ¿qué no puede hacer Dios con esa persona, hermanos? Por ejemplo, tenemos la historia de Gedeón, allí en el capítulo 6 del libro de Jueces. Dice la Biblia que cuando Dios lo busca, en el versículo 15, él responde, oh Señor, ¿cómo voy a librar a este pueblo? He aquí que soy de la familia más pobre y soy el más chico de la familia. Y empieza a poner peros, hermano, pero sin embargo, cuando él se pone en las manos del Señor, Gedeón, hermano, libró, hermanos, una batalla y destruyó a 135,000 soldados enemigos con 300 hombres. ¿Sabe por qué? Porque cualquier hombre, hermanos, en las manos del Señor es un hombre grande, hermano. Dios puede hacer cosas maravillosas en una persona realmente que se pone en las manos del Señor. Nosotros tenemos, hermanos, esa capacidad, no porque nosotros seamos tan inteligentes, tan fuertes o tan sabios, sino que la capacidad viene del Señor. Cuando tú te dispones en las manos del Señor, cuando hay un hombre que se pone en las manos del Señor, el Señor dice, hay un hombre que he encontrado conforme a mi corazón, y no importa sus limitaciones, no importa su pobreza, no importa su estudio, no importa su capacidad, yo lo voy a capacitar, yo le voy a dar de mi gracia. En Jeremías 1:6 dice la palabra del Señor, entonces dijo, Señor Dios, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Hermanos, cuando Dios le habló a Jeremías, él reconoció que era muy joven, que era muy niño, que no tenía la capacidad, que no sabía hablar. Pero qué tremendo liderazgo el Señor hizo con este hombre llamado Jeremías. ¿Y qué nos dice del rey David, hermano? El rey David no era un hombre de guerra, no era un hombre, hermano, que tenía mucha sabiduría, que había pasado por los colegios. Mire, David, ¿sabe quién era? David era un simple pastor de ovejas, hermano. David, hermano, no tenía capacidad ni intelectual, no tenía capacidad, hermanos, no tenía experiencia con ejércitos, con armas, hermano. David, hermanos, sus hermanos no creían en él, es más, ni su padre creía en él, hermanos, aleluya. Pero sin embargo, ¿quién fue el rey David en las manos del Señor? Fue un guerrero valiente, hermanos, aleluya. Llegó a ser el primer ministro de toda la nación, hermanos. Políticamente y espiritualmente dirigió al pueblo de Dios, hermanos, aleluya. Compuso muchos salmos y trajo a la adoración al pueblo de Dios, porque ese hombre sencillo llamado David, un hombre corriente, un hombre común, como en las manos del Señor Dios hizo tantas cosas en sus manos. ¿Y qué podemos decir del gran apóstol Pablo? El apóstol Pablo, hermanos, es el apóstol de las iglesias gentiles, llamado a ser fundador de la iglesia transcultural y escritor de casi todo el Nuevo Testamento y de las principales doctrinas del Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, hermanos, aleluya, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y cuando él tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor dijo, este es el instrumento que yo estoy buscando, porque muchas de las veces cuando Dios nos habla no le respondemos, pero dice la Biblia que Dios le habló al apóstol Pablo y él cayó de rodillas y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que Dios está buscando, hombres que le digan, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué me puedes usar? Estoy dispuesto. Y el Señor le dijo, levántate, porque te voy a mostrar todas las cosas que voy a hacer por medio de ti, y vas a ser el predicador que vas a llevar el evangelio a todos los continentes, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo, hermanos? Se puso en las manos del Señor. Dios está buscando líderes, y si para
para aquel entonces, hermano, que no había tanto pecado, tanta maldad, hermano, tanta oscuridad, Dios buscaba líderes. Cuánto más en este tiempo, hermano, que son tiempos difíciles y finales. Dios está buscando líderes, hermanos. No importa quién seas tú, no importa tus estudios, no importa tu trasfondo, no importa tu edad. Dios está buscando líderes como el apóstol Pedro, hermano. El apóstol Pedro no era una persona estudiosa, era una persona del vulgo. El apóstol Pedro era un pescador que no, ni siquiera cristiano era, pero se puso en las manos del Señor. Y el apóstol Pedro, hermano, fue el primer pastor de la iglesia primitiva, hermanos, aleluya. Y después de recibir el Espíritu Santo, este hombre estuvo dispuesto a dar hasta la misma vida por su fe, hermanos, y así murió, porque fueron hombres que se pusieron en las manos del Señor. En el siglo XVI apareció un hombre llamado Martín Lutero, hermanos, y reformó la iglesia que se estaba ya desviando, una iglesia que se había vuelto apática. No había Biblia, no había espiritualidad, pero levantó Dios a un hombre llamado Martín Lutero, y él transformó, reformó, hermanos, el Nuevo Testamento, escribió el Nuevo Testamento en alemán, y nos dejó legados grandes como Juan Wesley también, hermanos, en el siglo XVIII, hermano, otro reformador, otro predicador pentecostal, hermanos, aleluya, que hizo tantas cosas, que escribió tantos libros. ¿Sabe por qué? Porque Dios realmente está buscando obreros. Dios está buscando hombres para depositar de su gracia, para depositar de su unción, y usted es uno de ellos, porque el Señor nos ha permitido realmente nacer en esta época, en esta área. Hay necesidad de líderes espirituales, mi amado hermanos, aleluya. ¿Por qué digo líderes espirituales? Porque no me estoy refiriendo a líderes seculares, a líderes del mundo. Líderes espirituales, ¿sabe por qué? Porque este oficio se maneja a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, estamos tratando con principados, con potestades, con gobernadores, hermano, y esto no se hace con espada ni con ejército, sino por el Espíritu Santo de Dios. Así que, mis amados hermanos, necesitamos dejar de practicar las cosas que no agradan a Dios y ponernos en las manos del Señor para que Dios nos use tremendamente. Mire, la vida espiritual de todos los hombres, nosotros tenemos una vida espiritual. ¿Por qué usted siente, hermano, se siente mal cuando peca? Porque usted se siente mal cuando usted comete un error, cuando hace. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos como los animales. Dios puso espíritu dentro de nosotros, y ese espíritu nos redarguye, ese espíritu no nos deja pecar, ese espíritu nos dice que hay algo mejor, que salgamos de todo esto, hermano. Mire, un animal, por ejemplo, un perro se puede comer un gato, un perro puede hacer muchas cosas y él no se siente redarguido porque él no tiene espíritu. Pero tú, cuando cometes el error, te sientes mal. ¿Sabes por qué? Porque te sientes redarguido, porque tú estás hecho a la imagen de Dios y tienes el soplo del Espíritu Santo. Por eso es que no podemos nosotros funcionar, hermanos, con solamente alimentando la carne. La gente no se da cuenta de esto, hermanos, y la mayoría de nosotros, aunque somos seres espirituales, solamente vivimos como seres, hermanos, si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque alimentamos solamente la carne, nos alimentamos solamente de lo que vemos, y el Espíritu está, hermano, raquítico, está enfermo. ¿Y cuáles son los problemas más comunes para una vida espiritual que no está bien, que no está al día con Dios? Son personas que están llenas de enojo, son personas que están llenas de mal comportamiento, impacientes, desesperados, desviaciones, depravaciones, vicios, temores, hermano, depresión y tantas otras cosas. Padecen de ansiedad, esquizofrenia, todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay un desequilibrio espiritual, hermano. No estamos alimentando el espíritu, no estamos alimentando el alma, y por eso suceden todas estas cosas y no tenemos control. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a causa de ignorar, a causa de no alimentarnos de la palabra del Señor, entonces enfrentamos toda clase de problemas, y esos problemas, hermanos, no se pueden resolver con espada, con ejército, con psicólogos. Esos problemas son problemas espirituales. Por eso en el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de los Romanos nos habla, hermano, de una lucha entre la carne y el espíritu, hermanos, aleluya. Necesitamos alimentar nuestro espíritu para poder domar, hermanos, las tentaciones de la carne, hermano, porque a través de las tentaciones de la carne tenemos desobediencia a los padres,
es falta de atención, hermanos. Donde quiera en la iglesia hay pleitos, hay enemistades, hay, hermanos, desacuerdos en los matrimonios, hay problemas en la iglesia, hay problemas en el trabajo y vivimos una vida de tantos problemas. ¿Sabe por qué? Porque no somos seres simplemente carnales, somos seres espirituales, y si nosotros no estamos aplicando la palabra del Señor a nuestras vidas, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Ahora, ¿cómo se tiene una vida espiritual sana? Ya que nos damos cuenta, hermanos, que enfrentamos tantos sinsabores, tantos problemas en la vida. Pastor, ¿cómo puedo llegar a tener una vida espiritual sana y que yo pueda vivir una vida limpia, una vida ejemplar, una vida que yo me goce en las cosas del Señor? Bueno, hay formas como usted puede superarse en la vida espiritual, cómo ser un hombre, una mujer espiritual, hermano, y que viva en victoria. ¿Sabe qué? Vamos a aprender algunas cosas. Primeramente, tienes que darte cuenta que como tú eres un hombre hecho a la imagen de Dios, tú dependes de Dios. ¿Y sabe qué? Si nosotros vamos a levantar nuestro estándar espiritual y vivir una vida de éxito, necesitamos la vida de oración. Comúnmente la gente ora, pero son oraciones como los mundanos. Cuando tienen necesidad van y oran al Señor, pero no oran por otras cosas, y esa oración puede ser que ni Dios la esté escuchando. ¿Sabe por qué? Porque la oración no solamente son peticiones, sino que debe de incluir adoración, acción de gracias, confesión, intercesión por otras personas y por supuesto también nuestras peticiones, hermano. Pero debemos, hermano, no ser egoístas, orar por la gente. Necesitamos orar todos los días, orar por las mañanas, hermano, y su vida espiritual, usted va a mirar que empieza a cambiar, empieza usted a alimentarse espiritualmente y ahora va a ver la vida desde otra perspectiva humana, hermano. No solamente la oración, anote, también tenemos otro antídoto o otra vitamina aparte de la oración, es el ayuno bíblico. No solamente el ayuno del cuerpo, porque hay ayuno del cuerpo, pero también hay ayunos de otra forma, como el ayuno de Isaías 58, hermanos, cuando dice la Biblia: el ayuno que yo te pedí es que saques el bocado de la boca y ayudes al necesitado, levantes al enfermo, vayas a buscar al perdido. Ese también es un ayuno que Dios, hermano, necesita. Necesitamos ayunar físicamente y también ayunar de estarnos deleitando con todo lo que estamos recibiendo y ayudar a otras personas, hermano, porque dice la palabra del Señor: cuando hagas esto, nacerá el sol de tu justicia, hermano, la vida te será más clara. Entonces necesitamos estas disciplinas espirituales. Otra de las disciplinas espirituales es la lectura o el estudio de la palabra del Señor. No podemos servir a Dios sin un amplio panorama bíblico. El líder de hoy está llamado a saber interpretar bien la palabra del Señor, las escrituras, pues la iglesia de hoy en día está atravesando, hermanos, por la peor crisis doctrinal, hermanos. Hoy en día hay tantas doctrinas por todos lados. Por eso Pablo le decía a Timoteo, hijo Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los fieles en palabra, en espíritu, en fe y en pureza. Aleluya. Él tenía que saber las escrituras, aleluya, y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hermano, la lectura de la palabra del Señor te va a llevar a otro nivel de vida, a otro nivel espiritual. No solamente la lectura de la palabra del Señor, también, hermanos, lo que estorba en la vida espiritual es la falta de perdón. Porque muchas de las veces como cristianos estamos con raíces de amargura o no hemos perdonado. ¿Qué es el perdón? El verdadero perdón no es aquel que disculpa y después ya no me relaciono contigo, ya no quiero nada contigo. No, el verdadero perdón es el que restaura y después vuelve a la comunión, hermano. Imagínese el Señor Jesucristo que te diga: te voy a perdonar, pero no quiero ya nada contigo, no te me atravieses en el mundo. No, el Señor Jesucristo dijo: si tu hermano peca contra ti, perdónale hasta 70 veces 7 todos los días, porque eso es lo que Dios hace, hermano. El perdón es
restaurar la comunión. ¿Cómo que ya no voy a andar contigo? ¿Cómo? Perdona y restaura tu comunión. Otra de las cosas muy importantes en la vida espiritual, mi amado hermano, es la adoración espiritual en espíritu y en verdad. Debes de adorar a Dios, hermanos, aleluya. Las personas cuando adoran a Dios, hermanos, el espíritu malo se va. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y adorar no es un verbo que se limita a tiempo y lugar, ya que, hermanos, muchas de las veces adoramos en la iglesia, pero cuando estamos en la casa no adoramos. La verdadera adoración es la que se hace con sinceridad y en verdad, hermanos, delante del Señor. Aparte de los cultos de la iglesia de alabanza, adoramos a Dios en espíritu y en verdad en la casa, donde quiera que andamos, cuando vamos en el carro, vamos cantando, cuando nos levantamos, adoramos el nombre del Señor. No se limite solamente a cantar una alabanza cuando viene el domingo a la iglesia y después ya no alabe el nombre del Señor Jesucristo. No, nosotros estamos, hermanos, el mandamiento es que adoremos al Señor. Toda la tierra debe de adorar a Dios. Tú lo tienes que adorar para que tu vida espiritual se levante. Otra de las cosas muy importantes es el diezmo y la ofrenda. ¿Sabe que una persona no puede ser feliz cuando le está fallando a Dios? Dios no va a bendecir, Dios no va a traer bendición a una persona que le está robando. Tenemos que estar a cuentas con Él. Dios bendice, hermanos, y no maldice. Miren, ni el diablo nos maldice. Nosotros somos los que nos maldecimos cuando nosotros le robamos a Dios y no le damos a Dios lo que es de Dios. No podemos ser líderes eficientes. Por eso el Señor le dijo a Moisés: escoge varones de virtud, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, porque un líder o una persona que le roba a Dios no tiene derecho de abrir ni la boca para motivar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo va a bendecir. Antes ese líder estaba con maldición, porque dice la Biblia que cuando nosotros le robamos a Dios, nos cae maldición sobre nuestras vidas. Así que, hermanos, estamos preguntando: ¿cómo mejoro mi vida espiritual? ¿Cómo ser un mejor cristiano? Usted tiene que aplicar estas disciplinas espirituales, y otra de las disciplinas es siendo sincero delante del Señor. Si somos sinceros con Dios, podremos tener una vida espiritual sana y capaces de liderar. Un liderazgo, hermano, bueno, un liderazgo que haga estremecer al mismo infierno, que sea capaz de salvar las almas del poder del diablo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. El líder espiritual es una persona cuyo trabajo tiene resultados, no solamente en esta tierra. Su trabajo tiene resultados, hermanos, aleluya, en el cielo, en la tierra y hasta en el mismo infierno, porque el infierno le teme, hermanos. El cielo está lleno de almas por él, y es una persona en las manos del Señor. No podemos dirigir un grupo de personas, una iglesia, si, hermanos, llevamos enfermedades espirituales en el alma, pues afectan todo nuestro trabajo. Por eso tenemos que estar limpios delante del Señor, hermanos, limpios delante del Señor, para que podamos tener éxito en el trabajo que estamos haciendo. Y que podamos decir, hermanos, aleluya, como dijo Pablo: he acabado la carrera, he entregado el mensaje, por lo cual me espera la corona de la vida, hermanos, aleluya. Si nosotros nos escudriñamos en nuestro corazón para tener un liderazgo sólido, un liderazgo bueno, un liderazgo exitoso, un liderazgo, hermano, fructífero, necesitamos practicar las disciplinas espirituales, porque estas disciplinas te limpian, te capacitan, te purifican, y después Dios te usa grandemente, hermanos. Por eso, hermanos, este momento es un momento muy oportuno, muy importante, para que hagamos un examen a fondo de lo que realmente somos y qué necesitamos cambiar para que Dios nos haga líderes de Dios, líderes que seamos útiles en las manos del Señor. Bueno, la pregunta que te quisiera hacer en este momento es: ¿te conoces a ti mismo? Otra de las preguntas que te quiero hacer: ¿realmente eres sincero con Dios, o hay algo en tu vida que estás escondiéndole a Dios? Otra pregunta es: ¿eres sincero con los demás, o se asustarían si te conocieran tal y como eres? Qué triste situación, hermanos, aleluya. Necesitamos nosotros abrir nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Yo no quiero desperdiciar mi tiempo, no quiero desperdiciar mi vida, quiero ponerme en tus manos. Y déjeme decirle que cuando usted es sincero con Dios, es transparente con Dios, no hay límites para que Dios lo use
a escalas grandes, hermano. No importa quién sea, no importa si usted estudió, si no estudió, no importa la edad que tenga. Si tú te sinceras delante del Señor, Dios te va a usar de una manera especial, de una manera fenomenal, porque para eso hemos venido, para eso estamos aquí. Y Dios está buscando hombres que se pongan en la brecha para que intercedan entre el cielo y la tierra, para que intercedan en tu familia. Quizás tú eres el único cristiano ahí en la familia. Tú tienes que poner un cerco de protección, una brecha donde hermanos, nadie entre a destruir tu hogar, a que nadie entre a destruir tu familia. Pero ¿cómo se pone este mural? ¿Cómo se pone esta brecha? ¿Cómo se hace esta zanja para que cubrir nuestra familia? Es a través de la oración. Hombres que se pongan a orar, hombres que se pongan a trabajar. Y déjeme decirle, hermano, que si usted es una persona que está en una iglesia y no se ha puesto a trabajar en ningún ministerio, le recomiendo, le exhorto, le animo a que se ponga a trabajar. Dígale a su pastor: pastor, ¿en qué puedo trabajar? Yo no puedo estar aquí desocupado. ¿Por qué? Porque cuando uno está desocupado, como dice el Señor Jesucristo, mientras que los hombres dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. ¿Y sabe a quién es? A los que desanima, a los que se lleva al mundo, al que arrastra otra vez al pecado. ¿Sabe? Son aquellas personas que están desocupadas, que no están haciendo nada. Levántate tú que duermes y despiértate de entre los muertos, porque te va a alumbrar Cristo. Enciende la lámpara y ponte a orar, ponte a trabajar en la obra del Señor, ponte en las manos del Señor para que Dios te use como líder de algún grupo, que te use como un anfitrión, que te use en una iglesia, que te use haciendo cosas, hermano, porque cuando uno está desocupado ya no le haya sentido al cristianismo, no le haya sentido a la iglesia, no le haya sentido a los mensajes, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ¿para qué Dios me va a bendecir a mí si no estoy poniendo en práctica nada? ¿Para qué Dios me va a abrir ventanas de los cielos si soy egoísta, si no ayudo a nadie, si no soy de bendición para nadie, si no me pongo en las manos del Señor? Entonces Dios también cerrará las puertas de su bendición, porque dando es como recibimos. Más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando tú estás dando, cuando tú estás bendiciendo, cuando tú estás ayudando, ¿sabe qué te va a pasar? Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Así que levántate, sacúdete el polvo y vamos a ponernos a trabajar juntamente con nuestro pastor. El pastor tiene su oficio, los líderes tienen su oficio, y todos nosotros nacimos para ser líderes, hermano, y no solamente seguidores. Ya basta de estar siendo solamente un seguidor. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo, ponte las botas del soldado, ponte las armas del guerrero y ponte a servirle al Señor, que el Señor tiene planes y propósitos grandes, hermano. Si Moisés hubiera de haber seguido insistiendo en que no puedo, manda otro, ¿sabe qué? Moisés se hubiera de haber perdido la bendición más grande. Pero ¿sabe qué? Dios le estaba hablando a Moisés. El asunto no era con Aarón, porque Moisés le dijo: manda a Aarón, él es un hombre de mucha palabra. Pero el Señor, ¿sabe por qué no puso a Aarón? ¿Por qué no lo puso? Porque Aarón no era un hombre de carácter, y Dios está buscando más que talentos, más que habilidades, hombres de carácter, hermanos, aleluya. Moisés era un hombre de carácter. ¿Por qué decimos que Aarón no fue un hombre de carácter? Porque aunque Aarón podía predicar, Aarón podía, hermanos, abrir la boca y profetizar y hacer tantas cosas, dice la Biblia que era un hombre de mucha comunicación, pero no tenía carácter, porque cuando Moisés se fue a la montaña a orar, lo dejó por unos días solamente de encargado del pueblo. Y cuando regresó Moisés, dice la Biblia que todo el pueblo se había pervertido, todo el pueblo le volvió la espalda a Dios. Y Moisés fue con Aarón porque él era el encargado. Pero dice la Biblia que le dijo Moisés a Aarón: ¿qué has hecho con este pueblo? Dice: no sé. Dice: ahí ellos juntaron el oro y lo pusieron en un caso, y ahí salió el mono el becerro y todos lo estaban adorando. El hombre no tenía carácter, pero llegó Moisés y los hizo comerse hasta el becerro, hermano, porque era un hombre de carácter. Y Dios está buscando hombres de carácter, mujeres de carácter, y ese eres tú, porque Dios te está buscando a ti. No es una casualidad que estés escuchando en este momento. Ponte firme en las manos del Señor, porque te vas a perder todas las bendiciones y la gloria que Dios tiene para ti. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ya ha preparado para ti. Así que levántate y resplandece, porque Cristo te quiere alumbrar en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este ministerio que Dios me ha dado. Yo lo bendigo a usted,
por escuchar, pero no se quede solamente escuchando como espectador. Sea el protagonista, métase a trabajar, haga la obra del Señor y usted va a descubrir muchas cosas que están escondidas que el diablo no quiere que usted descubra. Muchas cosas, hermanos, aleluya, que Dios le ha dado, Dios lo ha capacitado, Dios lo ha cableado de una manera sobrenatural a usted, pero necesita levantarse y decirle: Señor, heme aquí, aunque soy niño, aunque no sé hablar, aquí está Jeremías, heme aquí, Señor, aunque soy una persona, el más pobre de la tribu de Manasés, dijo Gedeón, pero estoy en las manos tuyas. Y Gedeón, a través de su liderazgo, derrotó a 135,000 soldados y defendió al pueblo de Israel, porque fueron hombres, hermano, que un día se levantaron cuando oyeron la voz de Dios. Ojalá y tú escuches la voz de Dios en este día y te levantes en el nombre del Señor Jesucristo y hagas la obra. El diablo está arrastrando a tu familia, está arrastrando a tus parientes, está arrastrando a tus primos, y no hay quien interceda, no hay quien se ponga en las manos del, ponte en las manos del Señor, y Dios te va a usar para poder defender a toda tu generación, a todos tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero necesitas levantarte y hacer algo para que Dios te ayude, gloria a Dios. O no estás agradecido. Dice la Biblia que la suegra de Pedro, hermano, estaba enferma de una fiebre mortal, y dice la Biblia que Jesús vino y la levantó y la sanó al instante. Pero dice la Biblia que se levantó aquella señora y al instante le servía. De cuántas cosas Dios nos ha levantado, de cuántas cosas Dios nos ha sacado, de cuántas enfermedades nos ha sanado. Nos hemos levantado, pero no le estamos sirviendo como la suegra de Pedro, porque somos personas malagradecidas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Levántate y ponte a trabajar en la obra del Señor. Donde quiera que vayas hay trabajo. Ponte en las manos de Dios, ponte a la mano de tu pastor, de tu pastora, y dile: aquí estoy para servir. Dios ha hablado a mi vida, Dios ha tocado mi corazón, Dios me ha dicho que no me trajo a la tierra solamente para descansar o para gozar de sus bendiciones. Dios me ha traído a la tierra para hacer una bendición, para hacer un cambio en este mundo, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. La vida se nos está yendo, y cuando lleguemos a la eternidad, cuando lleguemos a Cristo, vamos a llegar con las manos vacías, y el Señor me va a decir: ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que hice contigo? Señor, no hice nada, los escondí porque tenía temor. Mal siervo, malo y malvado, dice el Señor, aleluya. Dice la Biblia que a estos, hermanos, los llevará a un lugar, hermano, de tinieblas, mientras que aquellos que hicieron lo bueno, dice la Biblia: buen siervo y fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso poquito que podías hacer, te pusiste en las manos del Señor, y me agradó lo que hiciste. Aunque no fuiste un gran predicador, aunque no fuiste un gran evangelista, aunque no fuiste un apóstol, pero fuiste un siervo mío, y en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿En qué le está usted sirviendo a Dios? ¿En qué le estamos sirviendo a Dios en este momento? Que el Señor nos use grandemente en este momento, que el Señor toque tu vida, toque tu corazón y cambie tu entorno, y te levantes y te pongas en las manos del Señor a servir como Dios te ha llamado, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. En esta hora, antes de terminar, quiero orar por todos aquellos que Dios está tocando a través de este mensaje. Que el Señor pueda hablar a tu vida, que el Señor pueda cambiar tu entorno, que pueda cambiar tu manera de pensar, y que finalmente te pongas en las manos del Señor, siendo un líder de influencia, un líder que ayude a otros, que capacite a otros, que sea luz en medio de las tinieblas, un líder que muestre el camino, un líder de oración, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Pongámonos de pie en esta hora, y ahí donde estás, ponte en las manos del Señor. Si hemos dejado pasar el tiempo y no hemos hecho nada, pidámosle perdón al Señor, que Dios está aquí para perdonarnos, para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Los días que me queden, los días, aleluya, que Dios me dé, los quiero dedicar a ti, Señor. Quiero ponerme en tus manos. Perdóname, Señor, por los años que he perdido en la iglesia y que nunca me he puesto a servirte, pero de hoy en adelante los días que me des serán para tu servicio, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy, Señor, oh Dios mío, por la oportunidad que me das de servirte, por la oportunidad que me das, Señor, oh Dios mío, de comunicarme con tus hijos, Señor. Te pido que esta palabra no retorne vacía, que esta palabra, Señor, llegue, Señor,
hasta lo profundo de los corazones, Señor, y que después de esta palabra haya cosecha de líderes, Señor, que se levanten como un solo hombre a trabajar, Señor, y levantar los muros caídos de nuestra iglesia, de nuestra familia, Padre. Los pongo en tus manos, Señor, oh Dios mío, y que un espíritu de gracia, que un espíritu de poder los tome, Señor, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos este próximo domingo. Quiero que no se vaya a perder el tema del domingo, porque voy a hablar acerca de el rapto de la iglesia y la necesidad de estar preparados. Así que de esto le voy a estar hablando. No se vaya a perder este tema, porque va a estar un tema que va a traer avivamiento a toda la iglesia. Lo espero este próximo domingo. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Domingo a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana en Ríos de Agua Viva, aquí en la ciudad de Pomona. Dios lo bendiga. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.